Muy buenas noches a todos. Continuamos con el desarrollo de nuestra materia. El tema desarrollado fue la exención tributaria. Esta es una continuación de la clase desarrollada. Me pareció muy interesante el foro de la plataforma que pudieron completar la diferencia entre exención, excepción, exoneración. Aprendimos juntos. Es un tema bastante interesante y hoy continuamos. Para rememorar un poco, la exención tributaria es un término que indica acción que significa eximir, exonerar, dispensar o liberar. También podríamos decirla desembolsar o desestimar las cargas, obligaciones de algún tipo de impuestos, que son actos mediante los cuales una autoridad es lo que tiene que hacer. La exención libera a un sujeto, al contribuyente, de una obligación que correspondiera normalmente. Las excepciones son beneficios que se obtienen de este modo y ocurre dentro de la exención tributaria, que son excepciones previstas por ley a favor de cierto determinado contribuyente. Entonces, para rememorar nada más, en consecuencia, el contribuyente beneficiado de la exención se encuentra según la norma legal que establece el tributo, y habíamos visto en la clase anterior la diferencia que existe entre la exención y la excepción o exoneración. ¿Cómo ocurría? Entonces, en definitiva, la exención es una figura jurídico-tributario establecida en una norma en jerarquía de ley o superior, mediante la cual se libera o reduce una obligación de un pago de impuestos. Continuamos con los límites constitucionales que habíamos desarrollado en la clase anterior, los que están establecidos en nuestra Constitución Nacional de 1992 de nuestro querido Paraguay. Entre los límites que ya estudiamos encontramos el principio de legalidad. ¿En qué consiste ese principio? También ya habíamos estudiado el principio de igualdad, generalidad, retroactivo. En el proceso, el principio de equidad. Y hoy continuamos con los límites constitucionales. Sabemos que la Constitución Nacional paraguaya reconoce la plena igualdad entre mujeres y hombres. Entre los principios constitucionales, digo bien, encontramos principios de equidad. ¿Qué significa? Equidad, plena igualdad que pueda existir entre hombres y mujeres, donde dispone en el artículo 46 de nuestra Constitución que todos los habitantes de nuestro país, de la República del Paraguay, son iguales en dignidad y derechos y que no se admiten discriminaciones. El Estado paraguayo removerá los obstáculos e impedirá los factores que mantengan que propicien eso. Eso significa que tanto hombres como mujeres pueden ser contribuyentes de cualquier tipo de impuesto dependiendo de la actividad que esté llevando a cabo. La de prohibición de impuestos confiscatorios, ¿a qué refiere esto? Que ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderá a la capacidad contributiva de los habitantes. Va a depender de la capacidad contributiva que presente el contribuyente o cada habitante y las condiciones generales de la economía de un país. Estos contribuyentes, el principio de legalidad del tributo que debe orientar la política tributaria de un país aplicado en su realidad. Mencionaba que tanto hombres como varones, entre hombres y mujeres pueden ser contribuyentes dependiendo de las actividades que realiza, por eso pone en vigencia la capacidad contributiva de los habitantes. ¿Qué es la capacidad contributiva? Continuando, hace referencia a la capacidad económica o a la posibilidad que tiene tanto hombres como mujeres, dependiendo de
la actividad que vaya realizando tiene una persona, entonces para poder asumir o para poder pagar la carga de un tributo o una contribución. A eso refiere capacidad contributiva. Todo eso se va a tener en cuenta dependiendo de la capacidad económica, cómo se va a detectar de acuerdo al tipo de impuesto que esté pagando acorde a las actividades que vaya realizando. En consecuencia, entonces, la capacidad contributiva es un elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de implementar los impuestos, puesto que los impuestos deben corresponder a la capacidad que tiene el sujeto pasivo para asumirlos. Porque el impuesto a la renta personal solo pagan las personas que tienen un ingreso superior a 80 millones anuales, acorde a su capacidad contributiva? Entonces, esa persona que tiene un ingreso de en esa cantidad es contribuyente del IRP por su capacidad económica. La capacidad contributiva en lo que refiere a la igualdad, la misma entonces constituye un principio en el cual lo determinante es que los individuos son iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres, si es que sobrepasan, volviendo otra vez al ejemplo del impuesto a la renta personal. No importa que sea hombre, mujeres, que sea docente, que sea contador, que sea administrador, si alcanza el monto no incidido, entonces va a ser contribuyente porque todos somos iguales ante la ley. El mismo generalmente entonces ha sido recogido por las constituciones de la mayoría de los países. Por consiguiente, en el área de la tributación, ello aplicará la igualdad ante las cargas fiscales. Esto significa la prohibición de imponer por vía legal un tratamiento discriminatorio o desigual entre aquellos que son iguales. Entonces, todos, tanto hombres como mujeres, tienen capacidad contributiva acorde a los ingresos, al tipo de impuesto que esté inscrito. En la sección 2 encontramos en la Constitución Nacional de nuestro país que trata sobre la organización financiera. Específicamente en el artículo 178 habla de los recursos del Estado paraguayo. Sabemos que el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, convocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la igualdad, libertad y justicia, se determina como república los principios de democracia representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacional e integrado a la comunidad internacional. Y sanciona y promulga esta ley, nuestra Constitución Nacional de 1992, donde a continuación vamos a analizar un poco más referente al artículo 178 de los recursos del Estado. Los recursos del Estado paraguayo. ¿Cómo financia? ¿Con qué cuenta el Estado paraguayo? Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas y contribuciones. Sabemos que el Estado paraguayo tiene muchas obligaciones por cumplir y necesita de los ingresos para cumplir esas obligaciones referentes a salud, seguridad, educación, y en base al impuesto, tasas y contribuciones y demás recursos. Entonces explota por sí o por medio de concesionario los bienes de su dominio privado, por los cuales determina regalías, royalties que corresponde a cada departamento, a cada municipio, compensaciones u otros derechos en condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales. Entonces organiza la explotación de los servicios públicos y percibe el canon de los derechos que se estatullan, contrae compromisos, por eso habla de empréstitos internos, como un préstamo interno o internacionales destinados a los programas nacionales de desarrollo que regula el sistema financiero del país, y a través de ella, ¿qué es lo que hace? Organiza, fija y compone el sistema monetario nacional. Entonces,
es muy importante que vayamos leyendo sobre algunos artículos que se relacionan con el sistema tributario nacional, con los recursos del Estado, con nuestros derechos, obligaciones. Entonces, como futuros profesionales es muy importante que vayamos aprendiendo. En el artículo 179, continuando siempre con la Constitución Nacional en su sección 2, de la creación de los tributos. No es porque se les parece nomás a ciertos profesionales que debemos pagar tributos que se hace, sino que está avalado por ley. Todo tributo, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por ley, siempre respondiendo a los principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Sabemos que una persona que no tiene ingresos no puede pagar tributo, entonces se paga tributo acorde a los ingresos y al tipo de impuesto que estemos inscritos. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Por eso les decía que es muy importante que vayamos manejando estos artículos que están bien relacionados con el sector tributario. Por último, encontramos también el artículo 180 de la doble imposición, que no podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. ¿Qué significa eso? Que en las relaciones internacionales el Estado paraguayo o el país podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición sobre la base de la reciprocidad. ¿Qué significa eso? Que ya estamos pagando por el mismo concepto un impuesto acá en Paraguay, no podemos pagar, por ejemplo, en el Brasil para que no haya doble imposición. Eso está avalado en el artículo 180. En el artículo 181 volvemos a hablar de la igualdad de tributo. La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio y su creación y su vigencia atenderá a la capacidad contributiva de los habitantes. Se basará en la capacidad económica de cada contribuyente o de cada habitante y las condiciones generales de la economía de un país. En base a las condiciones generales se hacen los estudios previos, se analizan varios factores y en base a ellas se van analizando qué tipo de impuestos o qué cambios se pueden dar, ¿verdad? De esta forma cerramos la presentación de la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.